a direccionar el sistema tributario. Y otra de las cosas que ha hecho el gobierno fue, ¿qué pasa entonces con la renta de personas naturales? ¿Cuántas? O sea, acabamos de pasar una jornada de declaraciones de renta. ¿Cuántas hicimos? Aumentamos 15. Pero para el Estado colombiano, es una estadística que es preocupante para el Estado, solo el 8% de los colombianos están presentando declaraciones. Solamente el 8%. ¿Sí? Por ahí lo encontré, lo tengo aquí para presentárselo, de casi 50 millones de habitantes que somos, solamente el 8 presenta declaración de renta. Es muy pocos a comparación de otros países. Por ejemplo, en Alemania todos presentan declaración de renta. Y no es que presenten, todos le sacan anticipadamente el 40% del impuesto. Tenemos la filología. Otro feliz. Bueno, esas estadísticas que produce la OCDE es lo que hace que el Estado empiece a mirar hacia las personas naturales, o sea, un bajo recaudo en el sistema tributario frente a las personas naturales. Entonces, ahí es donde empieza esa larga lucha que ha tenido el Estado en cambiar la política, pero solamente para las personas naturales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó entre el año 2013 y el 2016? Después de la ley 1607, que cambiaron un poquito, nos cambiaron el chip de la cedulación, porque antes pensaban en las personas, o sea, aquí hubo un gran problema, pensaban en las personas, cómo ubicar a las personas, pero no pensaban en los ingresos de las personas. Entonces, por eso, en el año 2012, con la ley 1607, se clasificaban las personas, pero no clasificaban ¿qué? Sus ingresos. Entonces, nosotros aprendimos a clasificar las personas. Nosotros, unas personas las metimos como empleados, ¿sí? Que eran los asalariados, o sea, la categoría de empleados eran los mismos que eran asalariados. Hablamos de trabajadores por cuenta propia, que eran los trabajadores independientes, y hablábamos de otras personas naturales que eran de menores ingresos. Entonces, ahí fue donde nos empezamos a cambiar el chip, clasificar las personas naturales, pero no de acuerdo a los ingresos. Y esto lo tuvimos del año 2013 al año 2016. El Estado empezó a buscar por dónde aumentar el impuesto de las personas naturales. Por eso nos vamos a encontrar más adelante con algo que llamaba el IMAN, el IMAS, y que de pronto nos ilusionaban con que el IMAS íbamos a poder tributar y que nos quedaba firme la declaración. O sea, hacia allá como que empezó a direccionar el Estado. Pero también no fue positivo. Eso fue un fracaso para el Estado en esa renta de personas naturales. Ya, esto del año 2003 al año 2016, el Estado no ha sacado estadísticas, pero el Estado le da pena, porque desde el año 2013 al 2016 no recaudó lo que quería recaudar. ¿Con qué? Con las personas naturales. A eso fue un fracaso. Le sirvió a muchos contribuyentes, de pronto no hubo tributación, hubo exageración de los beneficios tributarios, de las deducciones, de la renta de rentas, y digamos que el paupérrimo el más. Eso fue lo peor que, digamos, pasó entre el año 2013 al 2016. Después del año 2016, vino y por primera vez crearon comités de expertos en materia tributaria, porque unas cosas son los que producen las normas tributarias, y otros, venga, llamemos realmente a expertos que conozcan el sistema tributario. Y pues llamaron a unos muy buenos asesores tributarios, de mucho tiempo en el país, y se creó la comisión de expertos en la ley 1739 del 2014. Y ellos estudiaron por qué se presentaba en las rentas de personas naturales una baja recaudación. ¿A por qué se presentaba una baja recaudación? Y ellos hicieron un estudio, y lo podemos encontrar en Google, podemos encontrar todos los análisis que ellos hicieron de la renta de personas naturales. Y una de las cosas
que empezaron, sacaron varios puntos, pues, los puntos más importantes de personas naturales, es que muy pocas personas naturales tributaban. Entonces, mire que desde el año 2014 ya la Comisión de Expertos empieza a plantear, venga, si hay 53 millones de personas, 53 millones de habitantes, porque apenas tributan muy poco. Y esos que tributan muy pocos no pagaban impuestos, porque tenían muchos beneficios y exageraban en los beneficios tributarios. Entonces, porque deben hacerlo, o sea, 12, o sea, el ingreso por el cual deben hacerlo muy elevado, o sea, el ingreso por el cual empieza una persona natural a presentar declaración de renta. Hoy en día lo tenemos en cuenta en 1400. Otro de los puntos fue que inexistencia del gravamen a los dividendos. Entonces, miren que desde el año 2014 la Comisión de Expertos ya planteaba que por qué no se pagaba impuesto a los dividendos. Vamos a ver que ya quedaron grabados en esta reforma tributaria. Pero cuando la Comisión de Expertos empieza a comparar otros países, en otros países sí hay impuesto de dividendos. Es solamente acá era que no había impuestos de dividendos. ¿Y qué pasó cuando implementaron impuestos de dividendos? Todo el mundo empezó a decir doble tributación. No, no hay doble tributación, porque una es el impuesto de las sociedades y otra cosa es la utilidad de las sociedades y otra vez, si se decretan, son los dividendos de los socios. Que son dos escenarios totalmente diferentes, pero la Comisión de Expertos lo planteó. ¿Sí? Los altos alivios al ahorro financiero y otros beneficios para rentas para ciertos cargos públicos. Por ejemplo, una de las cosas que criticó la Comisión de Expertos fue ese lobby que hacen las aportes a fondos de pensiones voluntarias. Porque es que no es negocio, y a muchos les pasó en los años pasados, tener dinero en fondos de pensiones voluntarias y cuando llegaba al extracto decía menos rentabilidad, y antes les empezaban a quitar. Pero digamos que eso era un lobby que había hecho en estas entidades para poder que ese 126 raya 1 del estatuto, ese 126 raya 4 del estatuto todavía esté vigente, porque es captación de dinero. Pero en esta última reforma tributaria vamos a ver que ahí es donde no es prudente tener, digamos, esos beneficios por allí. Fuertes costos fiscales de los beneficios tributarios especiales, muchos beneficios tributarios, la baja tasa de renta presuntiva, eso en el año 2014 lo propusieron antes, aumentar la renta presuntiva. Y aquí en caso contrario, la renta presuntiva hoy en día ya. Las dificultades del entendimiento y la administración del sistema vigente. Yo acabé de pasar por esa positiva, pero el sistema tributario es muy complejo. Yo no sé hoy en día cómo hacer la DIAN, esperemos a ver qué pasa el año siguiente, porque es que la DIAN dice, y me aterró las palabras que dijo el director de la DIAN, es que ya no necesitan contadores, que los contadores somos ¿qué? Somos tramitadores solamente, ¿no? Y que la declaración de renta la puede ser directamente ¿qué? El contribuyente. A mí me gustaría ver un contribuyente que se siente a hacer su declaración de renta. No, lo han hecho, pero después terminan. Yo tuve un señor que lo hizo y tengo la experiencia. Metió la pensión, dijo, no, Andrés, yo solamente tenía un ingreso de pensión. Metió la pensión, pero se olvidó sacarla como renta. ¿Sí? Y miren, y era complejo porque era determinar que esa pensión era renta. Esas son las dificultades. Y otros puntos que tocó la ley 1739 fue el cuestionamiento del impuesto de personas naturales frente al principio de progresividad. Hay algo que los impuestos tienen que ser progresivos. ¿Qué significa eso? Que el que más gane tiene que pagar ¿qué? Más impuestos. Pero aquí no estaba sucediendo lo mismo. Aquí el que más ganaba, pues tenía para hacer aportes voluntarios, planeación tributaria, pagar su asesor y finalmente, antes del Estado tenía que hacerle devolución de saldos a favor. Pero la carga tributaria estaba en los menos ingresos. Entonces, esos 6 puntos fue lo que hizo la Comisión de Expertos del año 2014. Y esos 6 puntos empiezan a trabajarse en las próximas reformas tributarias. Pero yo les quería mostrar un antes y a dónde es que vienen las cosas, porque es que nos muestran la reforma tributaria, pero eso tiene sus antecedentes. Y hay algo que está por aquí, que muy pocas personas naturales tributaban por el ingreso elevado. Resulta que uno va a la OTE, y sí, es cierto, porque resulta que en Colombia, este que está de rojo, es el umbral al partir de los cual los contribuyentes empiezan a pagar impuestos. 2.5 veces el salario, 2.2 veces el salario. O sea, en Colombia
todas las personas naturales empiezan a tributar según la OCDE, el estudio de la OCDE, a partir de 2 veces lo que ganan. ¿Sí? Pero vemos, por ejemplo, Turquía, Francia, Finlandia, Dinamarca, Australia, empiezan a tributar ¿desde cuándo? Desde 0. Y entonces estamos, digamos, en Argentina, son más altos de nosotros, entonces el umbral para empezar a presentar declaración de renta es muy alto. Entonces esas son las primeras cosas que hace el gobierno nacional en las últimas, en la penúltima y en la última reforma tributaria. Listo. 2.2 veces por el que empieza a tributar. Entonces, imaginémonos hacia dónde va esto. Lo que vamos a ver en la reforma tributaria que pasó es un ajuste, pero no es un ajuste definitivo y tiene un gran impacto. Pero lo que busca el gobierno nacional es llegar a estar en estos sitios, que todas las personas naturales empiecen a presentar declaración de renta. A mí me gusta cuando a veces los socios me dicen, Andrés, es que yo voy a ir a tributar a otro país porque en otro país no pagan impuestos. Yo no veo el primer país que no paga impuestos. Un señor, un amigo, un socio, se fue para Estados Unidos y ya se devolvió. Y perdió plata llevando la inversión y volvió a traer. Digo, porque, jefe, ¿qué le pasó a Estados Unidos? No, allá no pagamos impuestos. Allá no paga impuestos por todo. Y es cuando uno hace esta radiografía, es que no solamente en Colombia, o sea, nos sentimos presionados en Colombia, pero es que en otras partes puede estar casi que peor. En Alemania, por cada trabajo que usted haga, le sacan a uno que el 40%. Primo, ¿cuánto gana usted? Primo, el neto mío son 1.000 euros. Pero yo no sé cuánto gana porque a mí me sacan los impuestos por el año. Pero ya la gente es consciente y trabaja o vive con esos 1.000 euros mensuales, por ejemplo. Eso es lo otro, porque es que el Estado solamente le análisis desde cuándo empiezo a pagar impuestos, pero no ha visto tampoco. Y ahorita que estamos en disputa del salario mínimo, ¿no? La tasa marginal, bueno, si nosotros empezamos a pagar impuestos a partir de 2 veces el salario, ¿cuánto impuesto normalmente paga una persona natural? En Colombia, la persona natural empieza a pagar, o la tasa de tributación es casi el 33%. Eso es lo que normalmente paga una persona natural en Colombia, el 33%. Es una tabla marginal, pero estamos muy bajos, pero la tendencia hacia el mundo, ¿hacia dónde? Suecia, ¿cuánto tributa? 60%. Entonces, las cosas no van a mejorar de aquí en adelante. Yo esta diapositiva se la muestro muchas veces o este cuadrito lo tengo guardado cuando empiezan los socios personas naturales que tienen hoy del país porque han pagado mucho impuesto. Yo le comparo, ¿cuánto va a pagar de impuesto en otro país? ¿Cuánto va a pagar de impuesto? Pero viene la frase, y yo sé que es una frase de cajón, pero muy válida, pero nosotros como contadores no podemos hacer nada, pero yo no quiero pagar impuestos porque está arriba todo se lo roban. Ya eso es de cultura tributaria y eso es otro modelo, pero que tenemos que pagar impuestos, que estamos en un sistema tributario que va a la tendencia a la alza, que ya es irremediable. Eso no tiene, ya no podemos hacer nada. De las propuestas que hizo la comisión de expertos, las últimas reformas tributarias las han tomado. Por ejemplo, diferenciar la renta según su naturaleza. Hoy en día la tenemos. Ya acabamos con la segmentación como persona natural y ahora sí nos miden es por qué, por ingresos. Pero hoy es más peligroso, porque vamos a ver que ya conocen cuál es mi ingreso y como hemos notado en la última declaración de renta que hemos hecho, ya no le podemos meter, ya no podemos pasar a un señor. Todo el mundo quisiera estar en rentas que no laborales, porque allá sí me aceptan costos, pero el Estado cada vez me está llevando a mí honorarios y salarios, pero está dando una cédula más controlable que es renta de trabajo. Ajustar rangos y tarifas impositivas bajo lineamientos internacionales. Esto fue lo más sobresaliente que tuvo la comisión de expertos. Definir un límite conjunto de las deducciones. Imponer límite a los gastos y costos deducibles para las rentas obtenidas. Gravar las pensiones bajo un esquema similar a los asalariados. Ajustar la tarifa y cálculo de las ganancias ocasionales.
y ampliar la base de cálculo de la renta presuntiva. Estos últimos puntos son los que se han venido gradualmente ajustándose en las últimas reformas tributarias. Lo de renta presuntiva ya no hablemos, pero si vemos de los 6 puntos anteriores, casi que todos ya o se hicieron en la penúltima reforma tributaria o se hicieron en esta última reforma tributaria frente al impuesto de las personas naturales. Frente al impuesto de personas naturales. Entonces, ¿qué pasa en la ley 1819 del 2016 bajo esa transformación de renta de personas naturales? Se determinaron las 5 cédulas, se limitaron los beneficios tributarios y recordemos que ahí empezaron a limitarse ¿qué? Los beneficios tributarios. Y era un límite de ¿cuánto? Del 40% sobre el ingreso neto. Pero no hizo mucha mella. O sea, denme la expresión, porque eso la gente siguió todavía haciendo planeación tributaria por aquí. Un nuevo tratamiento fiscal de los dividendos y participaciones, y aquí es donde todo el mundo pegó en el brinco, porque ya los dividendos a partir del año 2016, con ese régimen de transición, quedaron ¿qué? Grabados. Pero un gravamen que era fácil. El mismo impuesto de los dividendos era la misma que retención. Si los dividendos pagaban el 10, la retención era el 10. Las limitaciones globales en la renta de ciertas deducciones y rangos tributarios para determinar impuestos. Entonces, ¿qué vamos hasta allí? También la historia que ha venido en la renta de personas naturales, pero siempre está influenciado por la OCDE. ¿Sí? Y la OCDE siempre ha hecho los comparativos. O sea, en ocasiones son engorrosos, son no gustables esos comparativos, pero lamentablemente lo que quiere el gobierno nacional con la recomendación de la OCDE es igualarnos a una tributación de personas naturales a nivel internacional. ¿Qué ha pasado en las últimas reformas tributarias? 2016, 2018 y 2019. No hubo grandes cambios frente a la renta de personas naturales. Lo único que hizo el gobierno nacional fue empezar una recomendación que hizo la OCDE. Parece, digamos, cuando no hacemos comparativos, pero en Colombia el que más estaba tributando eran las personas jurídicas. Y el que menos tributaba era ¿quién? Las rentas personas naturales. Cuando el Estado hace el comparativo, es diferente. Cambia la torta totalmente en otro país, en otras jurisdicciones. Por ejemplo, aquí el 80% de los impuestos los pagan las jurídicas de renta. Y el 20% lo pagan ¿qué? Las personas naturales. Pero en la OCDE cambia el panorama. O sea, el 80% es en cabeza de quién? De las personas. Entonces, en estas reformas del 2016, 2018 y 2019, lo que hizo el Estado fue mantener un equilibrio entre las personas jurídicas y personas naturales y tratar, por eso vimos que empezaron a bajarle gradualmente la tarifa que a las personas que jurídicas, íbamos a llegar al 30%, íbamos a llegar al 30%, pero un déficit en el presupuesto de ingresos de la nación hizo que le tomara nuevamente la tarifa de ¿qué? Al 35%. Eso le sirvió al gobierno aumentar casi 7.5 billones de pesos en la renta de personas, en la renta de los contribuyentes. Pero entonces, en estos años, lo que hizo empezar a igualar esto cuando lo bajaron para que aumentara la renta de personas naturales. Por ejemplo, en el año 2020, la tributación de las personas jurídicas en la carga de renta era el 73,55%. Y en la ¿cuánto? El 26,45%. Pero no se logró por los cambios que hizo el presidente, el anterior, aumentando la tarifa de personas naturales nuevamente, jurídicas nuevamente ¿a qué? A 35%. Pero ese es el comparativo. ¿Cómo está Colombia? Este comparativo es del año 2021, la tributación de 2021. Colombia, ¿cómo está frente a todos los impuestos? En las personas físicas, solamente el del 100% de los impuestos que se pagan en Colombia, el 7% es de las personas, de la renta de personas naturales, y el 24% es de las jurídicas. Pero cuando empiezan a comparar a Colombia con los países de Latinoamérica, el 9% de las naturales y el 15% de las jurídicas. Pero donde nos metimos, que fue en la OCDE maneja el 24% las naturales y el 9% ¿qué? Las jurídicas. Ya es muy fácil identificar cuál va a ser la tendencia de la tributación. Por eso es que hoy en día es mejor entonces, vuelve otra vez a renacer el tema de conformar sociedades.
Es mejor por dos situaciones. Por preservar el patrimonio, porque muchas veces ya estamos llegando como en Estados Unidos, que cualquier transacción que se hace en Estados Unidos es con una LLC, ¿sí? Para comprar un bien. Acá en Colombia también estamos llegando ya a unos márgenes de que todo se hace por SAS, ¿sí? Pero porque la tributación es congelada a ellos, es muy estable, frente a que la renta de personas naturales es ni inestable, para tendencia a que este es el panorama y eso está reciente. Están esperando es terminar de ajustar el año 2022 para sacar las estadísticas, pero no han cambiado. Ahora, ¿cuál es la transformación de esta última reforma tributaria? ¿Hacia dónde va, por ejemplo, qué hizo la ley 2155 del 2021? Que fue la última que hizo los ajustes de acuerdo a la Comisión de Expertos. ¿Qué trajo la ley 2155 frente a la estructura de personas naturales? Algo que se va a volver peligroso a la renta de personas naturales. Se creó el artículo 616-5 del Estatuto Tributario, pero esta es la penúltima reforma tributaria, ¿no? Y creó que la factura de declaración de renta de personas naturales. Ahí de pronto la DIAN como que nos ha hecho ya una dinámica, un aprendizaje cuando nos saca la declaración sugerida. Ya, señor contribuyente, tengo la declaración sugerida. ¿Sí? Ya como que nos hemos acostumbrado y en ocasiones ven que los contribuyentes casi que muy perfectas a la declaración sugerida. Falta ajuste. El Estado colombiano, la DIAN quería, con base en la declaración de renta sugerida, empezar a aplicársela a los omisos. Empezar a aplicársela a los omisos. Este artículo no fue derogado, este artículo está ahí desde la ley 2155, pero la DIAN no empezó a implementar el sistema de factura como declaración de renta. Pero sí hay unos antecedentes, que la factura del impuesto a la renta constituye la determinación oficial del tributo y presta mérito que eso está desde esa última reforma tributaria. Entonces, vamos a ver que en la última reforma tributaria le hicieron unas pequeñas modificaciones, pero apuntando para que se vuelva más efectiva esa factura de declaración de renta de personas naturales. Y este fue un paso contundente hacia la formalización de las personas naturales. O sea, el Estado quiere, por eso ya tenemos la información exógena y casi que nos ajustan el formato del 1076, casi que le pongamos el salario promedio. ¿Por qué? Para que con base en esa información la DIAN tenga todos los elementos necesarios para hacer la declaración de renta. Y hoy en día, con la factura, con el ecosistema electrónico, con la nómina electrónica, con los documentos electrónicos, con los documentos soportes, que la DIAN tiene muchos elementos para hacer esa declaración de renta sugerida. Pero este fue un paso contundente. ¿Y un paso contundente a qué? A esto. En el año 2021, es la última estadística que produjo la DIAN, 51 millones de personas. Ya me he adelantado esa cifra. De esas 51 millones de personas, solamente presentaron 4.446.000 en el formulario 210 como residentes, y el dolor de cabeza para muchos los no residentes, 27.307, es decir, 4.476.621 personas presentaron declaración en el año 2021. Y ya conocemos la cifra, ya la DIAN sacó la cifra de cuántas personas presentaron declaración de renta el año pasado, pero el aumento no fue ¿qué? Significativo. Fueron como 5.200.000, algo así que dijo la DIAN, y esto solamente equivale a ¿qué? Al 8,7% de los colombianos son declarados. Es la última reforma tributaria, y eso sí es aplaudible de algún modo al gobierno nacional, que dijo que los que ganen más de 10 millones de pesos son los que van a pagar más impuestos. Y ahí lo que quieren es que el sistema sí realmente sea ¿qué? Progresivo. Entre más gane, más va a pagar impuestos. Entonces, si cogiéramos estos 4.476.621, ese 8,7, y miráramos cuántos de esos tributaron con más de 10 millones de pesos mensuales, el umbral también es muy bajito. O sea, por ingreso laboral es solamente el 7,06%. O sea, que solamente el 7,06% de la población gana más de 10 millones de pesos. Y eso es lo que hablamos ahora sí.
O sea, si nos quieren aumentar el impuesto, porque entonces va a ser efectiva la reforma tributaria. Porque solamente el 7,06% de personas que ganen más de 10 millones de pesos son las que va a afectar que la tributación. Y miren, estas personas recaudaron 8 millones de pesos en impuesto neto de renta. Los otros ingresos son una estadística que saca la DIAN allí. Pero esto es el dato importante. Entonces, hacia eso es donde va la última reforma tributaria. Grabar las personas que ganen más de ¿cuánto? De 10 millones de pesos. Entonces, hablemos de unas consideraciones generales. Si vamos a tributar, vamos a adelantarnos a la declaración de renta del año 2023 que vamos a presentar en el año 2024. Pero recordemos que las personas naturales no solamente tienen la obligación de renta. Recordemos que ya las obligaciones formales son cada día más agresivas en el sentido de que ya no miden la capacidad del contribuyente. Ya muchas personas naturales presentan información exógena, ya muchas personas presentan que están dispuestos con su ecosistema electrónico. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar que las personas naturales, quienes presentan medios para el año siguiente, que los plazos empiezan entre mayo y junio del 2024, y hay 3 obligaciones que están dadas sobre los vencimientos de la declaración de renta. Vencimiento entre agosto y octubre del 2024. Que va a ser la declaración de renta en formato 2517 para los obligados a llevar contabilidad, que hace poquito va a haber una modificación, solamente unos renglones, y la declaración de activos en el exterior para los residentes. En las personas naturales no solamente tenemos un vencimiento, ¿ya? Tenemos 4 obligaciones normalmente, porque ya pasó el impuesto al patrimonio, pero tenemos que tener en cuenta las fechas de esos vencimientos. Entonces, hablemos de información en medios magnéticos. Información en medios magnéticos que el Estado, vía ecosistema o vía inteligencia artificial. Si yo, los vencimientos, y lo vimos, los vencimientos de información exógena, y a los 15 días ya estaban llegando cartas de la DIAN diciendo al contribuyente, señor, no vimos presentadas su información exógena. Y resulta que si corregíamos la información exógena, inmediatamente está llegando la carta, señor, no he visto la sanción por esa información. Mire que es cada vez nos están respirando más rápido frente a estas obligaciones. Entonces, miremos en medios magnéticos. Personas naturales obligadas a presentar información exógena por el año grabable 2023. Año 2023 que presentamos en el año ¿qué? 2024. Y la base va a ser la resolución 1255 de octubre 26 de 2022. Recordemos que las personas naturales tienen 2 condiciones. Siempre se han manejado 2 condiciones. Que la persona natural en el año 2022 o en este curso entre el año 2023 tenga ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. Esa es la primera condición que trae ese literal del artículo 1 de la resolución 2. Y son 500 millones de pesos por ingresos brutos. No. Si hay una ganancia operacional, no es el neto la ganancia operacional, son los ingresos brutos. Y si yo cumplo con esta condición, el I es muy importante. Y que en el año 2023, la suma de la renta de capital y renta no laborales supere ¿cuánto? 100 millones de pesos. Si yo cumplo esta condición en cualquiera de los 2 años, pero no cumplo esta condición, no estoy obligado a presentar medios magnéticos. Y si yo cumplo la condición del año 2023, pero no cumplo la condición del 2022 o 2023 de 500 millones, tampoco estoy obligado a reportar medios magnéticos. Pero a opción de informante, si la quieren presentar por cobrar los honorarios, se puede hacer. Pero no lo están pagando. Recordemos que esta condición no es para las personas del simple. Las personas naturales que están inscritas en el simple no miran ni el año 22, ni el año 2023, no miran nada de esto. Ellos solamente van a revisar que superen los 500 millones de pesos por cualquier tipo de ingreso. O sea, aquí no es que el simple presente medios, no, el simple presenta medios, pero tiene una condición especial por ser persona natural en el simple, que no se va a esta condición. Pero algo que de pronto yo siempre lo he dicho en los seminarios de medios magnéticos es si esa persona natural
no cumplió los 500, ni cumplió los 100, pero es agente de retención, precisamente. Y eso es algo que la DIAN va a empezar a sacar, y por ahí he visto, sacar pliegos de cargos o avisos porque no presentaron el documento. Mire que la norma dice, las personas naturales y asimiladas obligadas a practicar retenciones a título IVA y autorretenciones durante el año 2023. Y autorretenciones no es que nombre a las personas naturales, sino que así está el literal F del artículo primero de la resolución 1255. Y acá me llama la atención que de pronto he visto muchos contribuyentes que no están haciendo retención por IVA a los de régimen simple. Recordemos que el numeral noveno del artículo 437-2 dice que todos los responsables del IVA que adquieran bienes o servicios a los de régimen simple. ¿Sí? O sea, ese numeral noveno del artículo 437-2 me metió como agente retenedor del IVA. Cuando solamente haga transacciones con quién, con el simple. Pero ya al ser responsable del IVA y hacer cualquier tipo de transacciones con el simple, yo ya me vuelvo a ¿qué? Agente retenedor. ¿Qué significa eso? Que esa persona natural que estaba como responsable del IVA tuvo que haber presentado ¿qué? Porque ya nace la obligación para ser agente retenedor. Así no la haya practicado. ¿Buenos días? También, sí. Mire la pregunta, soy persona natural y soy del simple y soy responsable del IVA. ¿También me toca que hacer retención del IVA? Sí. A pesar porque en el artículo 911 del estatuto dice que los del simple no son responsables de retención, ¿sí? Pero de retención por IVA, sí. Esa persona natural que está en el simple debería estar siendo rete IVA a los otros que están en el simple y presentando el formulario 350. Sí, sí. Si esa persona del simple no cumple los 500 millones de pesos, pero esa persona del simple es responsable del IVA y practicó retención por IVA y así no lo haya practicado, debe presentar también medio momento. Pero la norma no me dice que haya efectuado retenciones. La norma me dice que sea obligado a practicar. En un concepto simple. Sí. Porque todos los responsables del IVA por ese numeral noveno del artículo 437-2 se convirtieron en agentes retenedores de IVA. Lo que pasa es que recordemos que en ese grupo no se presentan todos los formatos, los 13 o 14 formatos. Se presentan como 6 formatos nomás, estoy obligado. Pero todos los responsables del IVA son agentes de retención por IVA por esas presas cuestiones del numeral noveno del artículo 437-2. Ahora, pasemos, esa era una de las primeras obligaciones que tienen las personas naturales. Pasemos a la segunda obligación. ¿Quiénes presentan el formato de conciliación fiscal? El formato 2517. Recordemos que ese formato, el hermano o el primo de este formato es 2516, lo presentan las personas jurídicas, pero las personas naturales obligadas a llevar contabilidad solamente lo presentan cuando en el año 2023, o sea, en el transcurso de este año 2023, superen 45.000 UETs. O sea, si en este año esa persona natural tiene activos, reporta ingresos, reporta un ingreso bruto fiscal superior a 45.000 UETs, presenta. Y no se requiere presentar de manera virtual, ¿sí? Si son inferiores a 45.000 UETs. Recordemos que la conciliación fiscal la debo estar llevando, ¿sí? Pero los que están obligados a pasársela a la DIAN son los que superan los 1.908. De esto, pues, este es el decreto reglamentario, está en el 1.71. Hace poquito, en el 2021, fue una modificación que tuvo y en este momento hay un proyecto en curso para modificar la conciliación fiscal. Lo único que le están colocando son como 3 o 4 renglones nuevos a la conciliación fiscal. Y eso va a salir ahorita para diciembre, para que lo tengan en cuenta en este formato 25-17. Esa es la segunda obligación de ¿qué? De las personas naturales.
Y una tercera obligación, ¿sí?, que es la declaración de activos en el exterior. Recordemos que si la persona natural es residente en Colombia, se le aplica el artículo 9 del Estatuto Tributario, es decir, que es responsable por su renta mundial, la renta que tenga en Colombia y más la que tenga en el exterior. ¿Cuánto estoy obligado a presentar este formulario, que es el formulario número 160? Sobre este formulario yo no pago ningún tipo de impuesto, pero lo deben presentar todos los residentes que tengan activos en el exterior al 2023 que superen 84.824.000 pesos. O sea, si tengo un cliente que tiene una inversión en Estados Unidos por 70 millones de pesos en este año 2023, yo no presento la declaración informativa, no la presento, pero sí le incorporo esos 70 millones de pesos que al patrimonio. Lo único es que no voy a presentar el formulario que 160. Pero si supera los 84, hago el formulario 160. Y si los bienes superan 151 millones de pesos, los que yo tengo en el exterior, los meto en el 210, pero me toca que hacer más, discriminar dónde tengo el bien, por jurisdicción, por tipo, por identificación y por valor patrimonial. Pero no confundamos con los toques, porque por ahí encontré a alguien que dijo, no, es que los míos no superaron 152 millones de pesos. Nos presentó la declaración de renta, pero no presentó la declaración informativa. Se vuelve omiso en esa declaración informativa de activos en el exterior. Ahora, estamos con tres obligaciones formales, ¿no? Exógena, 25/17 y ese activo exterior. Y estos son los vencimientos no, los topes para este año 2023. Pues si el Estado no los ha modificado, el Estado quiere que más personas ingresen a presentar declaración de renta. Él sigue teniendo los 5 requisitos para presentar declaración de renta, ¿sí? Y yo estoy obligado a presentar declaración de renta. Si soy responsable del IVA, impuesto al consumo, presento declaración de renta. Pero el resto, si yo supero, es cada uno, patrimonio, y de resto los 4 siguientes, todos se miden por cuánto, por 1.400. Para este año, 2023, quedaron en 59.377.000. O sea, ya ese es el tope para el año 2023, estar obligado a presentar declaración de renta en el año ¿qué? 2024. Pero hay un tope, de pronto ahora, con el ecosistema electrónico que está formando la DIAN, en información exógena, y con la información de las facturas electrónicas, ¿sí? Todos están volando por consignaciones y por compra. Estos dos van a ser el detonante para llevar más personas a presentar declaración de renta. Y por 2 cosas, porque la bancarización ya la hemos venido trabajando en muchos años y ya no pagamos si no sea en una transferencia bancaria. Entonces, muchas personas están aumentando a declarar por ese tema de consignaciones e inversiones y por cualquier movimiento que hagan en su cuenta. Y ahora, pues con la factura electrónica y con el sistema POS, y hace poquito bajó la resolución esta semana, que ya en POS se va a hacer electrónico también, pues el Estado también está midiendo el aceite de las personas naturales, porque por aquí están saliendo muchos declarantes por compras y consumos. Pues esto lo que busca el Estado también es aumentar el umbral de declarantes de renta para ¿qué? Para el próximo año. Mucho cuidado. Consignaciones e inversiones. He tenido varios casos en la oficina de que no se ha podido resolver. ¿En qué sentido? Un señor le declararon 74 millones de pesos y le llegó la cartita y le dijo, señor, yo tengo movimientos bancarios por 140. Ejemplo. Y me aterra que la carta le llegó en 25 de septiembre y le dio plazo solamente hasta el 6 de octubre para todo. 10 días. Señor, si usted 10 días no logra demostrar que eso es un movimiento de cuentas bancarias, le invito a que me corrija voluntariamente. Y después de eso, llega el emplazamiento para corregir. Entonces, aquí lo que pasa es que le pasan la carga de la prueba a quién, a la persona natural. Yo le decía, y él era un abogado, decía, doctor, y es un movimiento de cuentas bancarias. No sé, yo todo lo declaro. Cuando yo le dije, saquemos el extracto, después al BBVA sacó el extracto.
En el extracto le identifiqué los 60 millones de pesos más. 4 consignaciones. 15 y otras de 10. Doctor, y es, esto es un trámite que hice, me lo gané y no lo he hecho. Yo le decía, doctor, esto es muy efectivo. Y él me decía, Andrés, usted que sabe impuestos, ¿cómo le contestamos a la DIAN? Pero es que es peligroso, porque él decía, con su conocimiento en derecho, Andrés, pero ¿por qué no decimos que mi mamá me los prestó? Mi esposa me los prestó. ¿Sí? ¿En dónde está el pagaré? ¿Dónde está el documento de cheque cierto y todo? Y resulta que puede ser hasta contraproducente, listo. Digamos que se lo prestaron y usted lo declaró como cuentas por pagar a 31 de diciembre. No, es como que los pagó. ¿Cómo los pagó? Entonces, ahí viene un tema de medios de prueba que es confesión. O sea, indirectamente usted está diciendo que sí tuvo ingresos porque pagó ese dinero. Fue un caso donde era el mismo ejercicio y la DIAN le dijo, bueno, esta persona le prestó 10 millones de pesos. Y de acuerdo a lo que usted me dice, tiene la capacidad de la persona de carácter. Entonces Ya le pasa le pasó a él, de él el patrimonio y el patrimonio de la persona que Entonces, yo he tenido como 2 o 3 casos y no han sido fructíferos en la defensa, porque en ese caso la DIAN tiene la razón. Y resulta que estamos frente a alguien que está sentado, digamos, la DIAN está sentado, tiene la información exógena y nos está pasando la carga de la prueba aquí, a nosotros. Pero resulta que la carga de la prueba es muy difícil, porque la carga de la prueba no la tenemos nosotros, finalmente la tiene que la persona natural. Es la persona natural, consciente de las personas naturales, decíamos, debemos concientizarlos, cualquier movimiento. Entonces, ahí empiezan a llamarlo, Andrés, es que yo puedo consignar 11 millones de toda la cuenta. No. Antes me va a tocar ir por ellos, y ahora se para Cartago por ellos. No los quiere facturar, no los quiere recibir, listo, hagan ya. Pero la DIAN le va a decir, no es el mismo dinero porque es que no tengo credibilidad que es el mismo dinero. ¿Cómo lo demuestro? No. Es cuando yo tengo una cuenta y la paso la una a la otra, yo puedo mostrarle con la transacción electrónica porque queda allí. ¿Sí? Pero es muy difícil si yo lo retiro, lo saco. A renovarlo. Ese movimiento lo obliga a presentar declaración de renta, pero si tiene esa prueba, no le da como ingreso. O sea, aquí sí yo tengo la prueba. Por ejemplo, mire que hace poquito salió. Usted recibe consignaciones de terceros, no es pecado recibir consignaciones de terceros, pero siempre y cuando ese tercero presente la declaración de renta por ese ingreso. O sea, yo puedo recibir, por ejemplo, es que tengo una persona que tiene una cuenta embargada y me pidió el favor que le recibiera la venta de la casa, 150 millones de pesos, así, tranquila, señora, un familiar, yo le presto la cuenta. Eso me genera la obligación de presentar declaración de renta. Y la DIAN me dice, ese ingreso no es suyo siempre y cuando usted me demuestre que la tercera persona lo haya declarado. No, eso en las tareas no alcanza. Entonces, ingreso por recibido para terceros, no, porque no estaría obligado a presentar eso. Pero aquí es de mucho cuidado decirle a nuestras personas naturales todo lo que se viene frente a esos movimientos bancarios y frente a las compras. Entonces, pasemos a este que es un requisito, pues es muy fácil identificarlo. Pasemos a los no residentes. En los no residentes hay muchos temas, hay mucha tela para cortar, y resulta que los no residentes, muchas veces tenemos personas que se han ido para el exterior y han dejado su RUT ya aquí en Colombia, y le dejan con la dirección de Colombia, lo dejan como responsable de renta aquí en Colombia, y crearon su RUT. Y resulta que la DIAN, la base de datos de la DIAN, cuando revisa los RUT y el código 05, y consignaciones, él le manda la carta a todos. Yo he tenido casos donde me han dicho, Andrés, yo tengo una familiar que es no residente, está mandando plata al exterior, movió cuentas bancarias y la DIAN le pidió ya la declaración de renta. ¿Cierto que me toca presentar la declaración de renta? Pero lo primero es definir, ¿es residente o no residente?
Porque estos 5 requisitos que estamos viendo acá son ¿para qué? Residentes. El movimiento de cuentas bancarias es ¿para quién? Para residentes, no para no residentes. Lo que pasa es entonces, lo importante sería actualizar el RUT. Si esa persona ya no es responsable de renta, ¿quién tiene la responsabilidad de los hijos? Y si esa persona definitivamente está en el exterior, coloquen en la dirección del exterior. El RUT permite colocar la dirección de cualquier país, del código del país, de todo. Es de una forma para decirle a Diana, es que esa persona está por fuera del país. Es más, Migración Colombia también ya sabe que está por fuera del país y la Diana tiene esa base de datos. Pero hay no residentes que tienen bienes en Colombia. Ojalá. Ah, no, claro. No se pueden sacar. No se pueden sacar, no todos. Ya miren, pero ¿qué es lo que le voy a decir? Que la DIAN cuando tira esa inteligencia artificial que tiene la DIAN, dice, voy a mirar en todos los grupos quién presentó declaración de renta, y de pronto le llega la carta a los que tienen movimientos bancarios, eso solamente lo está cogiendo en forma masiva. Cada uno se debe saber. Uno hace Una PQRS. pero si uno la manda y esa respuesta es como que no le dan una respuesta terminatoria y lo siguen notificando, lo siguen notificando. Sí, pero resulta que usted tiene la realidad económica de su cliente y si él es no residente, él no es responsable por consignación. Los no residentes. Entonces, ¿qué se hace cuando es por que tiene la prueba que son declarados? Y se informa que no es un residente y se informa y lo siguen notificando. Claro. Ellos se angustian, bueno, tú no me solucionas eso, mírame que yo otro. Pero si le llegan a hacer la declaración de renta, yo he visto muchos casos que dicen, no, yo no voy a hacer la declaración de renta, y se la hacen como 210. Entonces, ahí donde viene otro problema. Señor, usted me la hizo como 210, ¿y dónde están los bienes del exterior? ¿Y dónde están los ingresos del exterior? Porque usted me está diciendo que es residente. Miren, los no residentes, estas últimas requisitos los consolidó la DIAN en 2 conceptos. Poseer patrimonio y haber obtenido ingresos de fuente nacional, ¿sí? Los cuales se haya practicado retención a gente, o sea, los no residentes, no obligados a presentar declaración de renta. O sea, ¿quiénes están no obligados a presentar declaración de renta? Yo soy no residente y tengo patrimonio en el país, tengo 2.000 millones de pesos en un bien inmueble. Uno diría, por 2.000 millones de pesos obliga a presentar declaración de renta, no. O sea, poseer patrimonio y haber obtenido ingresos de los cuales le han practicado retención por pago al exterior. Esa persona no presenta declaración de renta. Así tenga que patrimonio. Estamos hablando de quienes no están obligados a presentar declaración de renta. O sea, si yo incumplo esto, estoy obligado a qué? A presentar renta. Me perdí ahí donde dice retenciones por... Pagos al exterior. O sea, no retenciones prácticas. No. No. Retenciones practicadas en el país, pero por pagos en el exterior. Por pagos al exterior. No la retención 393 del 1%, ni la retención del 4%, ni el rendimiento financiero, ni nada. Por esa retención. No. No, por esa declaración sí son ingresos obtenidos en el país. No poseer patrimonio en el país y haber obtenido en el respectivo año grabable ingresos en el país sobre los cuales se haya practicado retención en la fuente. O sea, si tengo patrimonio o no tengo patrimonio en el país, pero tuve ingresos en el país y esos ingresos en el país me practicaron retención por pago al exterior, no estoy obligado a presentar declaración. No estoy obligado. Poseer patrimonio y no haber obtenido ingresos en el país y lo anterior siempre y cuando no se configuren los impuestos en establecimientos permanentes. Entonces, estos son los únicos requisitos que tienen que los no residentes. ¿Sí? Los no residentes no tienen por compra, no tienen por movimiento en cuentas bancarias, no tienen por ingresos, ¿sí? Solamente tienen estos requisitos. Y esto quedó en el concepto unificado 915 del 2018 y hace poquito, en el año 2018, fue modificado por este oficio. O sea, no le busquemos más requisitos a los no residentes. Estos son los requisitos de los no residentes para no declarar. Sí. En el concepto unificado dice que los ingresos deben superar el tope de 2.400. No hay claro. No hay claro. No le busquemos. O
sea, esos son los únicos requisitos que tienen los que los no residentes. No. Yo puedo tener, miren, ese es el ejemplo que uno siempre pone en la academia. Sí. Yo tengo un señor, un español, que vino aquí a Tuluá, que compró un apartamento de 1.500 millones de pesos en la colina. Digamos, vino. Por comprar ese patrimonio en Colombia y por tener 1.500 millones de pesos, el patrimonio está obligado a declarar. Porque el señor es que no residente. No. Si es no residente. Cambiemos el escenario. Son 1.500 millones de pesos en acciones. Él es no residente, no está obligado a declarar. Lo que pasa es que los no residentes sí declaran por ingresos de ¿qué? De fuente nacional. Si él compró la casa y resulta que la arrendó, sí, pero debe superar los 1.400. O sea, si él compró la casa de 1.500, pues la arrendó y solamente la arrendó por últimos meses o por esos arrendamientos parciales en meses de paseo, digamos que obtuvo 15 millones de poco de arrendamiento, tampoco presentaría de casa de renta, porque no compró lo que 2.400. Ahora, digamos del español, vino y compró la casa en 1.500 y se vino un mes para Tuluá. Y en ese mes para Tuluá, él es ingeniero de sistemas. Y vino y trabajó en una empresa. Y en esa empresa le pagaron 60 millones de pesos. ¿Está obligado a declarar o no está obligado? Ahí la pregunta sería, ¿qué retención en la fuente le hicieron? Si la retención en la fuente fue del 407 al 411, es decir, el 20%, esta vez del 408, así haya recibido más de 1.400, no está obligado a declarar. No está obligado a declarar. Esas son las consideraciones a tener para quién, para los no residentes. Ahora, en resumen, cuando yo hablo de residentes, ¿qué formato presentan los residentes? En 2 días. ¿Qué presentan en su declaración de renta? ¿Solamente lo de Colombia o lo del exterior? ¿La renta qué? Ya. ¿Y qué tasas tributan? Entre el 0 al 39%, de acuerdo a la tabla 241, la progresiva. Los no residentes, ¿qué formato presentan los no residentes? El 110. ¿Qué información presentan en este 110? Solamente ¿qué? La nacional. Esa es la diferencia. Entonces, ese es el problema de yo presentar un 210 a un no residente. Porque si yo le presento un 210 a un no residente, significa que le va a tener que traer todo lo que tenga por fuera del país. ¿Y qué tasa tributa? ¿Cuál es la tributación de un no residente? 35. Entonces, si usted le van a hacer la declaración de renta a un no residente y no van a tener en cuenta el tema de los 1.400 UETs, ¿cuánto? O sea, el mismo señor español que compró la casa, la arrendó por 14 millones de pesos, él no estaría obligado a declarar. Pero si le hacen la declaración, si equivocan, ¿cuánto tenían que haber pagado? El 35. Ese es el tema de los residentes y no residentes. Y esto cada vez está cogiendo mucha fuerza. ¿Sí? Mucha fuerza porque el Estado colombiano ya tiene muchos cruces de información en otros países. Entonces, ya solamente no ir a esconder, a llevar. O sea, también le dije a los socios, ¿no? Si usted quiere llevar 3.000 millones de pesos, sí, yo me quiero para Estados Unidos. Pero entonces, vamos a tener que declararlo aquí en Colombia. Porque usted es residente todavía. Yo no puedo dejar de declararlo. Y si es muy lo declaró en otro país, Depende. Por ejemplo, hay que revisar los convenios de los CDI. Los CDI. Porque, por ejemplo, en España tenemos CDI, entonces los ingresos de España no se dicen acá. El estado de la fuente o el estado de la residencia. Pero hay que revisarles por el convenio. Pero si no hay convenios, es un tratamiento. Lo único es que yo no pago doble impuesto. El impuesto que yo pago por la renta en Estados Unidos y la acabo de incorporar aquí en Colombia, por eso existe el descuento tributario. Yo no pago doble impuesto. Pero sí me toca que declarar. Ahora, pasemos a la determinación celular. Que ya la conocemos, solamente es para recordemos que hay 3 cédulas. La cédula general, la cédula de pensiones y la cédula de dividendos y participaciones. Hay 3 cédulas donde se identifican las personas, ya no como personas, sino por sus ingresos. Pero también tenemos lo de las ganancias ocasionales,
que es el otro grupo, la otra casilla que manejamos, pero el resto son abónicos. Y dentro de la cédula general tenemos rentas de trabajo, rentas de capital y rentas que no laborales. O sea, sobre eso no hay. Pero yo miro cómo vamos con el tiempo. Un momentico. Nosotros, a esta altura, ya que llevamos varios años haciendo declaración de renta, nosotros ya sabemos, y yo estoy dejando esta pregunta en esta diapositiva, ya sabemos quién puede llevar costos y deducciones. ¿Qué cédula me acepta costos y deducciones? Y miren que el Estado aquí sí ya nos hizo un formulario, y hace años nos hizo un formulario donde por segmentación de ingresos, ya sabe si estoy llevando más costos donde no me es permitido llevar costos. Entonces, por ejemplo, cuando ya me ubico yo en rentas de trabajo, rentas de capital, no laborales, pensiones y dividendos, entonces, por ejemplo, ¿la renta de trabajo se le aceptan costos? Costos o expensas necesarias. Ellos tienen que deducciones especiales. Pero, por ejemplo, a lo vínculo laboral no se le aceptan costos y gastos. Tienen deducciones ¿qué? Especiales. Pero, ¿quién más está en renta de trabajo? Yo estoy en renta de trabajo, los honorarios. Y los honorarios sí se le aceptan ¿quién? Costos. Pero ahí es donde estamos mirando una diferencia, porque resulta que depende del número de empleados que yo tenía, era si me platicaban o no retención la cuenta. La última reforma tributaria me quitó eso. Se dieron horarios. Usted no necesita decir si tiene dos, o tiene costo, o tiene más trabajadores. La retención que debemos estar practicando es la del 383, los horarios. Pero en mi declaración de renta sí me van a aceptar ¿qué? Costos. ¿Las rentas de capital se le aceptan costos? Sí. ¿Asociados a qué? A esas rentas. ¿Las rentas de laborales se le aceptan costos? ¿Las pensiones se le aceptan costos? No. Costos. ¿Los dividendos se le aceptan costos? Miren que cada vez el Estado lo que tiene que cuidar de aquí en adelante es que las personas se... O sea, si hacen bien las cosas, el Estado nos va a ayudar más, porque ya saben en qué cédula estoy y si me aceptan o no qué cosas. Ahora sí, empecemos el seminario, hablemos de los campos. Ahora en la introducción. No, pero era contarles el antecedente, ¿para dónde va esto? Y miremos qué pasó en la última reforma tributaria. Y en esta última reforma tributaria, pese al cabo de consolidar todos los puntos que dijo la comisión de expertos, aquí se limitaron. A todas las recomendaciones que hizo en el año 2014, que venían en reforma, aquí ya dieron las tocadas finales. ¿Qué pasó en la última reforma tributaria? Hubo reducción de ciertos límites en materia de renta exentas y deducciones procedentes de la depuración cedular. Posibilidad de tomar deducciones, ¿por qué? Por otros dependientes. Pero pensábamos que era un doble beneficio. Pero el último concepto de la DIAN solamente me dijo, venga, señor, usted no va a creer que yo le voy a utilizar doble beneficio. Los beneficios no pueden ser concurrentes. O me los toma como el 10%, o me los toma 72 sueldos por cada dependiente. Ya no vamos a poder tomarlo doble. Deducción por compras de bienes y servicios soportados en factura electrónica. Ya unas reglas para estimar costos y gastos para cédula general. Este tema es preocupante, ya no saberlo, porque en esta última reforma tributaria me dice, acabamos de pasar por las cédulas. Dice, hay cédulas que me aceptan costos.
por ejemplo, las rentas no laborales. Pero ya me está diciendo, sí, yo le acepto costos, pero usted me va a tener que demostrar si tiene más de cuánto, del 60%. Si tiene más de 60, me lo tiene que demostrar. Tarjeta de débito, usted. Así tenga la factura. Ya vamos a ver. Cambios en el impuesto de los dividendos y modificaciones a ganancias ocasionales, y se retomó lo relativo a la facturación oficial del impuesto sobre la renta de personas naturales. Entonces, 2, 4, 6 cambios que le afectan a la tributación de las personas naturales para el año 2023 y que tiene impacto para el próximo año. Una de las primeras cosas que hizo esta reforma tributaria fue la modificación del sistema celular. ¿Cómo acabamos de presentar la declaración de renta nosotros? Teníamos una cédula general que se iba a la tabla general, las de pensiones si eran grabadas se iban a la tabla general, y los dividendos pues tenían una tarifa del 10%, pero era otra tabla, y las ganancias ocasionales pagamos el 10 o el 20%. Esto es lo que hicimos ahora el año 2022. Un cambiecito nomás que hizo, y estratégicamente, unieron todo. O sea, todas estas 3 cédulas, o 3 grupos de personas naturales, lo unieron para determinar ¿qué? Un solo impuesto. Entonces, ahora, los dividendos, lo que yo reciba por dividendos, no voy a pagar el 10, sino que me van a retener el 15%, vamos a verlo. Pero los dividendos que yo reciba, grabados, voy a tener que meterlos con las rentas grabables de salario, las rentas grabables de pensiones, todas las rentas grabables, y al sumar lo que pasa en la tabla, una sola tabla, y el impuesto en cuánto llega a esa tabla. Esto es uno de los impactos que va a tener, pero nos dan garrote, pero nos dan la zanahoria también. Vamos a ver ahora en dividendos que nos dan un descuento que tributario por esos dividendos. Y las ganancias ocasionales pasaron del 10 al 15%, y hay un tipo de ganancias ocasionales que se van a mantener en ¿qué? En el 20%. Pero ese solo cambiecito produce ya efectos en caja del contribuyente, porque si quería recibirlo todo por dividendos, va a tener que meterlo acá, a una olla completica para sacar un solo impuesto. Ese es un cambio. Y recordemos, yo sé que esto es recorderis, concentrémonos en rentas de trabajo, porque es que a ellas es donde más se les va a afectar. Recordemos que las rentas de trabajo es salarios, comisiones, prestaciones salariales, honorarios, ¿sí? De más de 2 trabajadores hasta el año 2022. Lo que teníamos por aporte a salud, aportes a pensión, aporte voluntario, sacamos los ingresos netos, todas las deducciones y rentas exentas que tienen los asalariados, los de renta de trabajo, y con el límite de ¿cuánto? Del 40%. Pero este límite pensamos que era muy alto en su momento, era muy bajo en su momento. El año 2022 llegó a ¿cuánto? A 191.540.000 límite de todo. Muchas personas siguieron haciendo planeación por intereses de vivienda, por intereses de ICTs, o por pagos a salud, o por fondos de pensiones voluntarios. Siguieron utilizando muchos beneficios. ¿Qué dijo la comisión de expertos? Que estos beneficios no estaban ayudando a la tributación. Era una carga muy alta para el Estado tener estos beneficios. Pero no los quitó, sino que hizo que fue limitar. En la reforma tributaria, 2 cambiecitos, ellas que nos tienen en vilo, nos tienen en imagen para el próximo año. La renta, ese 40%, ¿sí? Que era a este año, si lo pudiéramos tomar este año, era hasta 213 millones de pesos, y 5.040. ¿En cuánto quedó para este año 2023? En 56.830.000. Es solamente de ahí pasó de 5.040 veces a cuánto, a 1.300. Y algo que nunca lo habían tocado, que es el mínimo vital de los contribuyentes asalariados, que es el 25%. Eso nunca en las reformas tributarias pasadas lo habían tocado, pero les dio por tocarlo este año. Ese 25%, que era limitado mensualmente a 240 UETs, o sea, anualmente en 122.147.000, el Estado dijo, no, le voy a bajar a ese mínimo y queda en cuánto, en 33.505.000.
sea, casi 2 millones de pesos mensual. O sea, esos dos cambiecitos están originando el impacto en la persona. Planeación tributaria para eso no hay. O sea, yo les digo, hay alcancías en las billeteras virtuales, hay fiducias para guardar, para pagar impuestos, porque lo que más le aqueja a la persona natural es que en agosto nos miran rayado cuando le decimos, vea, tiene que pagar 20 millones de pesos. En ese momento lo odian aún. Entonces, miremos, nosotros esto lo hicimos ahora en el año 2022. Esto lo hicimos en el año 2022. Estos dos cambios, miren lo que afecta en la tributación. O sea, no nos quitaron ni los ingresos no constitutivos, ni las deducciones, ni la renta exenta. Solamente me cambiaron acá. La renta exenta pasó a 33 millones de pesos y el límite anual quedó en 56.832.000. Una renta exenta que tuvimos que haber cuidado mucho en la depuración mensual de la retención de la cuenta. Porque al cambiar, antes me decía limitada mensualmente a 10 millones de pesos, pero ahora me digo limitada anualmente a 33. Significa que yo no podía tirar eso a 12 meses para sacar los 2.792.000, sino que yo hice el ejercicio con una persona que se ganaba 30 millones de pesos mensuales. Le hice la retención en enero, le acumulé el 25%, es lo que me dio. Le hice la retención en febrero, en marzo. En julio se me acabó. Se me acabó este 25%, estos 33 millones de pesos hasta junio llegaron. ¿Qué significó eso? Que le estaba practicando 5 millones de pesos de retención y en el mes de julio pasó a 8 millones de pesos. Entonces cuando me dijo, venga, ese contador me va a robar. Me va a empezar a robar. ¿Y era por qué? Porque le limitaron hasta, le llegó, esa bolsita le llegó hasta julio. Y ahí para allá no podía seguir tomando más que 25% de retención. Igualmente pasaba con el 40%. Eso, bendiciones. Bendiciones y feliz cumpleaños. Por acá me escriben, hola, bueno. Hoy estoy cumpliendo años. Me llamo Lady Joana. Lady Joana, feliz. Lady Joana, que feliz cumpleaños. Esos dos cambiecitos, ¿cuántos cambiecitos llevamos? Dividendos que pasaron a la tabla general. Y estos dos cambios del 40% y el 20% son 3 cambios nomás. Pero el efecto de la dedicación de renta a las personas naturales es muy amplio. Vamos a ver ahorita en la tabla dinámica. Hablemos de nuevas deducciones y exenciones. Con botella de vino, torta con botella de vino, gracias a Casablanca. Para todos los ganadores, para todos los ganadores. Vamos a sacar un ganador. Voy a sacar un ganador. Si yo hago bien la declaración de retención de la renta, y yo voy en el control de ese 25%, en eso que me estaba llegando a 33 millones de pesos, yo en julio ya no podía meterle retención del 25%, y automáticamente se me aumentaba la retención de la renta, ¿sí? Y era para que ganara más de 10 millones de pesos, porque eso afectaba. O sea, las personas que ganen menos de 10 millones de pesos, estos 33 le alcanzan para todo el año. Ahora, nuevas deducciones y exenciones. Y aquí viene la factura que me ha preguntado por aquí. Dependientes, hay una deducción adicional. ¿Sí? Inicialmente la ley decía que sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2 del artículo 387, podrán tomar en adición los 72 VPs por cada dependiente. Y aquí uno dice, bueno, si la ley lo permitió, ¿por qué un concepto de la DIAN no me lo está permitiendo? Yo quería que la DIAN permite ese concepto, pero que la DIAN acaba de decir ahorita de que esto es un verificador, lo digo, pero no tuvo en cuenta que hay una ley 83 del 97 que dice que los beneficios no pueden ser concurrentes. Es o me lo va a tomar como 10%, o me lo toma como 72 VPs por cada dependiente. Esta es una nueva deducción. Y me ampliaron la definición de dependientes. Anteriormente decía que eran mayores de ¿qué? De 23 años. Ahorita me dice los hijos del contribuyente mayores de 18 años que se encuentran en situación de ¿qué? De dependencia. Es un cambio ahí favorable para ese tema de dependientes. Compras con factura electrónica. Todas las personas naturales van a poder llevar
un 1% como deducción especial y hasta 10.179.000 este año 2023 de todas las compras que hagan con factura electrónica. ¿Cuál es la única condición? Que esa compra no se convierta en un costo de deducción en renta, o sea, que no se vaya a utilizar, digamos, para los de rentas no laborales, que no sea un costo o un gasto, ¿sí? ¿Ya? Un gasto personal. Ahí lo apoya hasta el 1%. ¿Cuál es la única condición? Que la adquisición del bien no debe haber sido citada como costo de deducción, que sea mediante factura electrónica y que la factura electrónica debe encontrarse pagada a través de tarjeta débito, crédito o otro medio electrónico. No se permite en efectivo. Este es un negocio de los bancos, pero no tanto. Esto es para impulsar el tema de la facturación electrónica. La factura electrónica debe haber sido emitida por sujetos obligados a expedirla y esto no afecta al 40% del límite. O sea, no entra ni al límite ni nada. ¿Sí? Y dicha deducción no se tendrá en cuenta para el cálculo de la retención a la fuente. O sea, ese asalariado no puede decir, venga, yo compré esto con tarjeta de crédito, déjame en cuenta de retención. No. Solamente es para renta. Es una deducción especial. Son 10 millones de pesos al año. Pero mucho cuidado, porque un cliente me dijo, Andrés, que yo voy a empezar a comprar todo. Señores, si usted no está facturando todo, si no quiere declarar todo, ¿para qué va a comprar todo con factura electrónica? Porque entonces se va a llamar presunción de omisión de ingresos por presunción de qué? O de costos. Pero si no pasa de los 10. Sí, pero entonces el 1% del valor de las adquisiciones, no, el 1%. O sea, es que si yo compro 10 millones de pesos, ¿cuánto es? El 1 más. Y ese 1 no puede superar de cuánto. No amerita. Que los acuses están ya, eso me viene del año pasado, pero ya están volviendo muy efectivos para la DIAN. O sea, se deben hacer los acuses cuando recibo factura de crédito. No. Ah, no, pero para este no necesita acuses, porque entonces lo estoy pagando de contado, con tarjeta de débito, crédito. Doctor Pero Andrés, para las naturales, rentas no laborales, que compren a crédito, o que le den algún tiempo para pagarlo, se necesitan acuses. ¿Cómo? No, es engorroso y costoso, porque ¿cuánto me vale un folio para dar 2 acuses? Hasta 3 acuses, pero solamente la obligación es de 2 acuses. El acuse de recibo la factura y el acuse de bien o servicio. Usted lo puede dar, porque la DIAN dijo que él no se metía con el término acuses, es un tema comercial. Ya es discutible con la DIAN, pero que lo pueda dar este año. Ponerse al día en los acuses, que sea entre el mismo año. María del Pilar tiene una pregunta por el chat, por el virtual. muy buenos días para Buenos días. todos. Una consulta. Por ejemplo, ¿por qué no nos das un ejemplo? Porque es que dice que tenga o no tenga relación de causalidad con la actividad productora. Un ejemplo sencillo. No, es que, por ejemplo, pero depende de las cédulas. Si yo soy de renta de trabajo. Porque es que ahí es clara, ahí nos está diciendo que es en la cédula general. Y en la cédula general. Por ejemplo, una renta de trabajo necesita costos y deducciones. O sea, así tengan o no relación de causalidad. Entonces, un asalariado que pague el colegio, que pague el combustible, que pague la remesa en un supermercado, pero que pida factura electrónica y que lo pague con tarjeta de débito y crédito, puede tomarse el 1%. ¿Sí? Ahora, vámonos a una renta no laboral. Una renta no laboral que pague el combustible. ¿Sí? Oiga, que haga una compra de computadores. Por ejemplo, una renta no laboral que compre activos fijos para la empresa. Renta no laboral. ¿Ese puede llevarse a 1%? Porque es que no lo va a tomar. Él no lo va a tomar como deducción. Él no lo va a tomar deducción. Lo podría tomar. Sí. Lo podría tomar. ¿Sí? Va aparte, van los activos. ¿Sí?
y yo puedo tomar la decisión, o sea, una renta no laboral, que compre algo que no sea deducible, que compre algo que no tenga necesidad de la empresa, realización, Ropa. que compre ropa, que sea, que sea, Mercado también. sí. Yo soy renta no laboral, tengo mi almacén y voy al supermercado, digo que me facturen electrónicamente, pago con tarjeta de débito y crédito de la empresa, es la misma persona natural. Esa compra, como no es deducible la renta no laboral, yo la puedo utilizar como el 1% acá en la renta, en la deducción especial. O sea, es todo. Y de pronto es lo único que me dice la norma. No la voy a utilizar como costo o gasto. Sería lo único. En el estrato yo debo tener las pruebas. El formulario puede con todo, usted las puede meter, pero el día que se la preguntan tiene que tener las pruebas que la pagó con débito o crédito. Ahora, miremos de esos dos cambiecitos que hizo la norma, de la renta exenta del 25% y el límite del 40%, ¿cómo empieza a afectar? Por ejemplo, los que ganen hasta 10 millones de pesos. Miremos, hagamos una declaración de renta de una persona que gane 10 millones de pesos con la situación actual. Tiene la depuración, tiene salud, tiene la pensión, tiene el 25%, tiene solamente deducciones hasta 27 millones de pesos. ¿Sí? El límite fue hasta 43. ¿Cuánto paga ella? 7 millones de pesos de impuestos por ganarse 10 millones de pesos, menos la retención. Pero si le aplicamos la reforma tributaria, miremos dónde cambió. De 213 que tenía, ahorita le quedó en cuánto? 56. ¿A él le afecta? ¿El que gana 10 millones de pesos le afecta? No, no le afecta. Y digamos que el 25% le afecta, o sea, a esta persona que gane hasta 10 millones de pesos no le afecta. No le afecta ni el límite del 25% ni el límite del 40%. Pero digamos, pasemos a los que ganan todos que están aquí. Entonces, a partir de 10 millones de pesos, sí afecta. Esta persona que se gane 20 millones de pesos mensuales recibe 240. En la situación anterior, pues mire que él ya tenía dependientes, tenía todo, tenía 65 millones de pesos, total deducción y renta 199, y digamos que como tenía 213 millones de pesos, que era el límite del 40%, él seguía llevándose los 89 millones de pesos y tributaba 22 millones de pesos, 9,36. Pero a esta persona que gane hasta 20 millones de pesos mensuales sí le afecta la reforma. ¿Por qué? Porque el 25% que antes era más amplio, ahorita le quedó en cuánto, 33. Ahorita le van a rechazar o no se va a poder llevar 8 millones de pesos mensuales, ¿sí? Al año, perdón. Y el límite del 40% que quedó en 56, antes estaba en 213 también. Entonces, esta persona con 20 millones de pesos va a pasar de 22 millones a 31 millones de pesos a pagar el impuesto de renta, o sea, menos la retención de la fuente. Entonces, los que ganen 20 millones de pesos, les va a afectar. Entonces, aquí los cambios que están cumpliendo algo, ¿sí? ¿El principio de qué? Progresividad. Entre que más gane, más va a pagar. Ahora, el que gane 40 millones de pesos, pues le afecta el 25% y le afecta ¿qué? El 40%. Este concepto de la DIAN, el 00396 del 31 de marzo de 2023, no me permitió, porque yo lo tenía aquí, metía la deducción adicional de dependientes y ayudaba mucho. Pero este concepto de la DIAN dice que no puede haber beneficios concurrentes. Usted los dependientes me los va a tomar acá, o si tiene muchos dependientes y le sirven acá, me lo va a llevar acá, pero no me los puede llevar todos. ¿A quién afecta la reforma tributaria? A los que ganen más de 10 millones de pesos. Y si uno diagrama eso y hace, digamos, un plano, los que ganen 10 millones de pesos no les afecta. El que gane hasta 11 millones de pesos mensuales, se le aumenta la tributación en cuánto? En 6%. El que gane 30 millones de pesos mensuales, pues le aumenta la tributación en cuánto? 62. Y aumenta hasta 62% los que ganan ¿qué? 40 millones de pesos. El que gane 50 no es que le vaya a favorecer, lo que pasa es que él ya viene pagando más impuestos, pero el que gane 50 le va a aumentar en cuanto a la tributación,
40%. Ellos siguen pagando mucho impuesto. Y esto es en el impacto en la reducción de la renta. Miremos el impacto frente a impuestos. Una persona que gane 10 millones de pesos no le va a afectar esta tributación. El que gane 11 va a tener que sacar 1 millón de pesos más. El que gane 15 va a sacar 7 millones de pesos más. El que gane 40 va a tener que sacar 54 millones de pesos más. Pues, y el que gane 100 millones de pesos mensuales va a sacar 59 millones de pesos más. A ellos son los que realmente sí deberían pagar el impuesto. El impacto va a ser para esas personas. Entonces, ¿debemos hacer planeación tributaria? Pero sí, solo si a quienes, a los que ganen más de qué. No, lo que es que concientizarlos a ellos, hacerle esto para que hagan el ahorro, porque es que lo que usted dice, el impacto en el momento de hacer la declaración no hay. No tengo cómo hago, entonces hay unos que ya están en el ahorro. Pero venga, yo lo haría, pero si tengo clientes, y no, y pueden haber clientes, siempre hay muchos, pero los que ganen más de 10 millones de pesos son los que le van a afectar. Los médicos. Pero si yo gano menos de 10 millones de pesos, tengo que hacer algo adicional. El umbral, por eso, esta persona, bueno, ¿qué pasa con la retención de la fuente? ¿La retención de la fuente cambió? Sí. O sea, pero no cambió en tarifa ni nada, sino que esa bolsita 25% que se me acababa, automáticamente me daba más que retención de la fuente. Entonces, ¿qué pasaba con la retención de la fuente? No cambiaron los procedimientos 1 y 2 de retención de la fuente, siguen estando los mismos. ¿Qué pasa con la reforma? Que no le aplica la nueva deducción de dependientes, no le aplica la deducción por compras con factura electrónica, y se le aplican los nuevos cambios a los límites anuales de renta exenta y el límite. O sea, esto sí lo tuve que yo venir juiciosamente haciendo durante este año 2023, porque si no lo hice y le seguí practicando retención normal al médico, el que ganaba 30 millones de pesos, y no le hice el cambio de los límites, posiblemente él sí me va a regañar, porque me va a decir, me va a tocar pagar más impuestos, y la planeación de la actividad, ¿qué? Retención de la gente. Resulta que el gobierno quiso en abril, sacó un proyecto de retención de la fuente. Y era un proyecto donde hablaba de colocar una retención adicional. Este proyecto lo sacó el 26 de abril del 2013, un proyecto de decreto de retención de la fuente. ¿Qué decía este proyecto en resumen? Que la tabla de retención de la fuente iba a tener una tablita adicional. 1.5, de 7, de 2, había aumentar de acuerdo al rango de la tabla. Yo lo aplaudí en su momento, porque por aquí está la planeación. O sea, depende de la retención mensual. Si yo estaba en el primer rango de retención mensual, más de 95 ETs, me iba a adicionar el 1.5% y entraba en la tabla marginal. Eso significaba que le sacaba un poquito más a esa persona. Pero eso, ¿qué le beneficiaba a la persona? Pagar no menos impuestos, sino que tuviera el impuesto de pago. Y eso le evitaba anticipo de renta para el próximo año. Pero resulta que esto no pasó. A abril, a la fecha, el gobierno no lo reglamentó, lo dejó ya a discreción. Pero lo que sí hizo muchos contribuyentes fue hacer planeación voluntaria. Por el parágrafo 2 del artículo 383. Vea, señores empresas, practíquenme más retención. ¿Usted cuánto me está practicando? 12%, digamos un asalariado. Yo en ocasiones decía al contribuyente, vea, díganle que le practiquen el 20%, que le practiquen el 18%, para poder que le cubriera el impuesto que le va a dar eso. Y las empresas, los agentes de retención están en las obligaciones de practicar esa retención mayor. Miren, esto lo hizo la revista Legis, y la revista Legis, el doctor Samuel Eduardo Salinas, que es contador y economista, que se tomó la tarea de coger salarios por mes. Digamos, una persona que gana hasta 7 millones de pesos mensuales, no le afecta la reforma tributaria. Una persona que gana hasta 7 millones 100 mensuales, casi que hasta 11 millones 812 mensuales, con deducciones normalitas, no le afecta. ¿Sí? Viene a afectarle a la persona que gane 13 millones de pesos mensuales. Y le empieza el incremento. ¿Sí? El 13 millones de pesos mensuales, le empieza el incremento.
Pero miren que tampoco, o sea, ahí empieza el incremento. Y el incremento más alto, ¿sí? Pero en 20 millones de pesos sigue el incremento, en 47 millones de pesos sigue el incremento, pero aquí, por ahí van a demandar eso también por inconstitucional. Miren lo que pasa, que uno cree que es incremento, pero resulta que de ahí empieza a crecer. El que gane 60 millones de pesos no le afecta nada. El que gane hasta 100 millones de pesos no le afecta la tributación. Entonces, es algo como que fue a la inversa. Va a llegar hasta un momento, ¿sí? Y por ahí se dicen que lo quieren demandar porque no va a cumplir con lo constitucional, que sea progresivo. Porque entonces el que gane 100 millones de pesos solamente le va a afectar el 19%. Bueno, son los congresistas. Los padres. Entonces, eso no está cumpliendo con el principio de progresividad. Y el que gane 200 millones de pesos mensuales solamente le va a afectar el 8% de la tributación. El doctor Samuel Eduardo decía que no cumple porque han de grabar en mayor proporción a quienes dispongan de una mayor capacidad contributiva. Entonces, ahí se está perdiendo la actividad vertical. Ya esto solamente. Miremos otras modificaciones. Para que vamos cerrando. Ingresos aplicables a las rentas de trabajo y la retención. La cédula de renta de trabajo y retención que trata el artículo 383 se deberá aplicar a los honorarios. O sea, todos los honorarios, sin distinción, si tienen costos o deducciones que los pueden llevar a la declaración de renta, tengan 2 trabajadores o más o 3, sin importar eso, tienen que llevarse la tabla de tiempo. Ay, Andrés, pero es que usted gana 2 millones de pesos mensuales y la tabla no le da retención. Listo, no hay retención. Pero si la empresa dice, como no le da retención, venga, le practico el 10. No, es un mal procedimiento. A los 2 millones de pesos llevados a la tabla no hay retención. Pero si yo quiero hacer planeación tributaria, ¿qué le digo a la empresa? Es, señor empresa, no me hagan ni el 10 ni el 11, hágame el 8% de retención. Yo le dije a una empresa eso y me dijo, Andrés, usted está loco, ¿cómo no hay retención de honorarios por 8? No, es que es superior al 0%. Pero Andrés, yo no tengo cuentas para crear una retención. Es un problema de la empresa. Pero esa es la planeación. O sea, no podemos limitar a que una persona nos diga que nos haga el 8, el 7, el 6, porque es la planeación de él. Yo como agente de retención le practico la retención que él por escrito me pasa. Eso, yo tengo que compararlo con la 383. Si los 2 millones de pesos, yo lo llevo a la tabla 383, es 0% de retención. ¿Qué le estoy pidiendo yo a la empresa? Que me practique el 7%. Yo quiero porque yo sé que los 2 millones de pesos mensuales, con el 7% y con los otros ingresos, la retención me va a cubrir el impuesto. ¿Sí? Y yo le digo a la empresa, hágame el 7. ¿La empresa lo puede hacer? Sí, este 83 lo permite. Firmado, sí. El parágrafo 2 del artículo 383 dice que es por escrito. Bueno, miren lo que me están planteando, es que él se gana 8 millones de pesos y lo llevo a la tabla y le da 8% de retención a la gente. Y él quiere que le practiquemos el 12 o el 11%. Se puede porque lo que él me está pidiendo es mayor a la que le estoy calculando yo. Entonces, caso contrario, si él me dice, no me practique el 8, practique es que yo quiero que me practique el 5. No, porque está por menos de la que le estoy calculando yo en el caso de la real. Entonces, en estos casos, para la declaración de renta, continúa la opción de aplicar el 30%, el 25% en la depuración de la retención. Y con ello se elimina en este momento, que yo diría que no puede haber retención, ya no hay retención para personas naturales del 10 o 11. Para personas naturales honorables ya no hay del 10 o 11, hay de la tabla de tiempo. Pero yo he visto todavía empresas que siguen practicando el 10 y el 11%. No hay, en este momento no existe esa retención, por decirlo, porque los honorarios tienen que ir a ¿dónde? A la tabla del 10. Pensiones del exterior. Pues bueno, esto se logró por convenios internacionales
que la pensión del exterior siguiera los mismos deducciones de la pensión nacional. Hoy en día, por ejemplo, los que están pensionados están regresando al país o trabajaron fuertemente fuera del país y esa pensión no queda grabada en Colombia, lo que no sucedió hasta el año 2022. Ahora, a partir del año 2023, las pensiones del exterior se asimilan también a las mismas beneficios que tienen las pensiones nacionales. Entonces, por ejemplo, yo tenía una persona que el año pasado tenía una pensión de Suiza y pagaba 7 millones de pesos de retención, se descontaba de ahí, perdón, de retención, se pagaba impuestos, y ella se descontaba porque la pensión está grabada en Suiza. Este año, pues yo le dije, señora, no tiene que pagar ahí, Andresito, es tan buen asesor tributario, no, lo que está en la norma, lo que está en la norma, ¿sí? Este año no va a pagar, ya le dice cómo. Si usted era todo lo que me toque hacer para que usted no pagara impuestos. Ingresos en especie. Se adicionó al artículo 29, raya 1 del Estatuto Tributario, una norma tendiente a evadir la evasión fiscal. No sé cómo lo va a coger la DIAN o cómo va a tener elementos la DIAN, pero miren lo que dice: para efectos del impuesto de la renta y complementarios, constituyen pago en especie y deberán reportarse como ingreso a favor del beneficiario en valor de mercado, perdón, los que efectúe el pagador a personas por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados a ellos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto está muy amarrado, digamos, a las empresas que sus socios le dicen a la empresa: venga, págame el club convenal, o págame el club La Ribera, págame todo por la empresa. Si la DIAN detecta todos esos pagos dentro de la empresa y esos pagos son destinados al socio, ya, digamos, yo estoy evaluando eso, vengo, en la empresa le pagamos a un socio le pagamos el club, pero la empresa lo lleva como uno deducible. Yo pensaría que hasta ahí yo me lo estoy llevando como uno deducible, pero con este artículo 29 de raya 1 dice: señora empresa, usted lo puede llevar como uno deducible, pero eso es un pago indirecto en especie. ¿A quién? A su socio que es empleado. Por favor, me lo ingresa en el certificado de ingresos de esa persona. Esa es la regla que están colocando aquí en el artículo 29 de raya 1. Si se le paga el celular, son pagos en especie. Es para revisarlo. Por ejemplo, esta norma, es un comentario de Actualices. Esta norma pretende controlar, por ejemplo, las transacciones realizadas por las sociedades en beneficio de los socios. Así, todo pago que realice la persona jurídica a favor de un socio o accionista ya no será reportado en la sociedad a nombre del proveedor del bien. Ojo, ya no va a reportarlo a nombre del proveedor del bien, sino el beneficiario efectivo del pago, es decir, el socio o accionista en concreto. Si yo le pago el celular al socio, ya no va a reportar a Colcel. Lo que me está diciendo, en medios se me lo reporta a nombre de él. Y en la última resolución ya quedan los conceptos para eso. Entonces, es una medida de control que está en el artículo 29 de la ley. Estimación de costos y gastos. Artículo 336, raya 1. Ya sabemos qué cédulas podemos llevar costos. Pero miren lo que dice el 336, raya 1. Que la DIAN podrá estimar topes indicativos de costos y gastos deducibles para la renta de trabajo en los cuales procedan costos y gastos deducibles. ¿Estos se estiman en qué? En un 60% de los ingresos que es honorarios. Hablemos de honorarios. Los honorarios van por renta de trabajo. Los honorarios podemos tener costos y deducciones, pero me van a seguir practicando la retención del 383. Pero cuando yo voy a elaborar mi declaración de renta, Andrés González como honorarios, no puedo llevar más de 60%. ¿Por qué? En costos y gastos. Porque este artículo 336 me está diciendo que si yo lo voy a llevar, es porque tengo la sustentación legal de que ese, adicionalmente al 60%, los tengo necesarios para la actividad cultural. Esa va a ser otra medida de control que tiene el Estado por ahí. Otras modificaciones, las rentas de trabajo, la definición de se me repitió esta. ¿Los honorarios de renta a personas naturales pueden solicitar costos y gastos? Sí. Porque al principio pensamos que porque nos iban a llevar a la tabla de retención de 383, Andrés González no puede solicitar costos y gastos.
instituciones. Pero es una pelea que siempre ha tenido con la Corte Constitucional. Dice que los honorarios, yo sí tengo expensa necesaria, así tengo una oficina, si pago sociedad, si pago empleados y en todo, yo soy honorario. Lo único es que la retención me la hacen por renta de trabajo, pero todos los costos me los van a aceptar. Lo único es que no va a poder llamarte cuánto, el 60%. Entonces esta discusión allí, quería comentar la discusión. Pero por personas naturales, el artículo 28 permitió por este año 2023 que las personas naturales de San Andrés y jurídicas puedan llevar un 150% de las asalariados, de las personas que contraten, pero eso solamente serían para los que están en San Andrés. Entonces, uno retomando todos los beneficios de personas naturales. Pasemos a dividendos, para que vamos cerrando. Esto era 2 horitas nomás. ¿Qué pasa con los dividendos? Ya vimos que pasaron la tabla general, pero el impuesto de los dividendos tiene una división, es un poquito engorrosa o digamos de residente y no residente. Los impuestos por dividendos para los residentes son diferentes a los dividendos que van a recibir los no residentes. Por ejemplo, en impuestos, los que califiquen como constitutivos de renta, no constitutivos de renta para la empresa, que se van a llevar a la tabla, que antes era el 10%, pero ahorita se llevan a la tabla, ¿sí? Y los dividendos que son grabados por la sociedad, es decir, que la sociedad no pagó impuestos, pues yo como socio voy a pagar el 35% que no pagó la empresa, por dividendos, y luego de restar el 35% pago el impuesto de personas naturales. Eso más o menos, hablemos de ventas hoteleras. Yo soy socio de una empresa que es hotelera, un ejemplo, y esa empresa paga impuestos, no. Pero si esa empresa va a repartir dividendos, al socio le toca pagar el impuesto que no pagó la empresa más el impuesto que le va a corresponder a él, ¿sí? Nace un descuento tributario a partir de 1090 UF, ¿sí? Nos dan garrote, pero también nos dan la zanahoria. Cuando la renta líquida celular por dividendos sea superior a 1090, se podrá descontar del impuesto a cargo un descuento del 19%. Esto no existía antes. Y la retención sigue en un 15%, así yo me lo lleve a la tabla, a la tabla marginal. La empresa que vaya a pagar dividendos me va a tener que practicar una retención de ¿cuánto? Del 15%. Antes era la retención de acuerdo al impuesto. Si yo tenía que pagar el 10, la retención era el 10. ¿Sí? Pero ahora la retención del 15%. Sean grabados o considerados como no constitutivos de renta. O sea, la retención es del 15%. Miremoslo de pronto en números. ¿Sí? Bueno, lo tengo más adelante aquí. Ya me devuelvo. 400 millones de pesos hasta el año 2022. El impuesto era 38 y la retención era 38. ¿Cuánto pagaba el socio? Pagaba 38, pero podía noquearlo con la retención a la fuente. Con la reforma, el socio va a recibir 400 millones de pesos. Si el socio solamente pide los dividendos, diría muy bien. ¿En qué sentido? Que los 400 se los lleva a la tabla, ¿sí? Y aparece el descuento tributario. Da 8 millones de pesos, digamos, el 67 millones de pesos. O sea, el impuesto total serían 41 millones de pesos. ¿Sí? O sea, él estaría pagando ¿cuánto? El 10%. Lo que hace el descuento tributario es como aliviar un poquito la carga de ese socio. O sea, porque él va a pagar 10%, así lo lleve a la tabla marginal. ¿Sí? Pero si, digamos, recibe 100 millones de pesos, el socio, anteriormente tributaba 8 millones de pesos y la retención era 8 millones de pesos. Los 100 millones de pesos llevan a la tabla, menos el descuento tributario. Miren que los dividendos no son tan agresivos. ¿Sí? O sea, solamente una persona que viva de dividendos no le va a ir tan mal la tributación, porque nace ¿qué? El descuento tributario. ¿Qué es lo malo? ¿Sí? Asumiendo que únicamente recibe ¿por qué? Por dividendos. Porque si esta persona también tiene otros ingresos, o los 400 o los 100 tienen que sumarse ¿a qué? A la otra. Devolvámonos a los no residentes. Dividendos personas que sean no residentes. Si le aplica una retención de ¿cuánto? Del 20. Antes era ¿cuánto? El 10%. No tienen derecho a descuento tributario y la retención que antes era del 10, ahorita pasa al 20.
sea, antes los dividendos, tanto residentes y no residentes, tenían la misma tarifa de retención, 10%. Pero ahora les aumentaron 10% a los no residentes. Esto fue una crítica a nivel internacional, porque entonces no es llamativo que vengan personas a hacer inversiones en Colombia, porque la retención va a ser superior. Ganancias ocasionales. ¿Qué pasó con las modificaciones de ganancias ocasionales? Hubo unos ajustes, aumentó. La única que aumentó es la vivienda que recibas del causante, que pasó de 7.700 a 13.000 UETs. Esta fue beneficio para las sucesiones. Pero de resto, todas bajaron, pero no tan gradualmente. De los demás inmuebles, por ejemplo, 7.700 pasó a 6.500. Entre 1.490 UET de las asignaciones por porción conyugal o otros, o herederos o otros bienes, pasó de 3.490 a 3.250 UET. Y de los bienes o derechos recibidos a título gratuito, pasó de 2.290 a 1.625 UET. O sea, en números depende de la situación jurídica que estén viviendo en la sucesión, pero el que más está beneficiando es estas primeras 13.000 UET. Aumentó. Pero de resto bajaron, pero no bajaron tan gradualmente. Sí. Los dividendos que son del 2020, 2021, Están grabados. Sí, sí. de ahora. Sí. Sí, no. Solamente la ley de transición es del 2016 hacia atrás. Sí. En el 2017, si se van a repartir ahora, le aplican esto. Solamente el 2016 tienen un régimen de transición. Lo que pasa es que confunde porque en el 2017 la tarifa era 19, en el 2018 pasó a 10, hubo modificaciones de la tarifa, pero no se hace con las de cada año, se hace con la tarifa actual. Sí. Y de 16 para atrás. Las 16 para atrás son ingresos no constitutivos. Se nos dividen, las ganancias ocasionales aumentaron, disminuyeron. La venta de la casa de habitación, que antes tenía una condición que, por ejemplo, yo puedo vender la casa y si yo todo el dinero de la venta de la casa lo vendía a una AFC, pagaba deudas o compraba otra casa, yo podía tener una ganancia ocasional exenta. Pero me tenían una condición que era el avalúo. Ahora, me bajan las UETs a 5.000 UETs, pero se elimina el requisito del avalúo catastral. Y las indemnizaciones por seguro de vida fueron las más afectadas. Las de seguro de vida, que eran 12.500 UETs, no pagaban impuestos porque era un valor exento, 530, ahora pasaron a 3.250 UETs, quedaron en 137 solamente el seguro de vida que no va a pagar impuestos. Si yo recibo un seguro de vida ahora, en el año 2023, por 200 millones de pesos, los primeros 137 no pago impuestos, pero al año anterior, hasta 530 yo no pagaba tiempo. ¿Ves? Se me pasó la última diapositiva. No, Fui cumplido con el horario. Señores, eso es lo que quería compartir con ustedes de forma gratuita, que nos viéramos otra vez sobre los impactos de la renta de personas naturales. O sea, estaba tratando de hacer un ejercicio en Excel, pero es que no es, o sea, depende del ingreso. O sea, hay herramientas y las pueden comprar, pero es que, por ejemplo, hace poquito le hice una herramienta a un señor y yo no me puse a hacer nada en Excel, sino que hay un muchacho que la hizo, costó 59.000 pesos. ¿Sí? Declarando renta, y resulta que tenía una reunión con un señor para determinarle cómo iba la tributación de él, con Pedro Pérez. Ahí le cambié el nombre. Entonces, el señor me dijo, Andrés, venga, hágame planeación tributaria para el próximo año. Sí, Andrés, hagamos planeación tributaria para el próximo año. Entonces, yo no me iba a poner a hacer nada en Excel, porque uno tiene que patrocinar. Este muchacho hace esta herramienta en Excel. Julián también, el que está por aquí, le gusta mucho en Excel. Por ejemplo, Julián ha hecho una herramienta muy buena que la proyectó con Actualícese sobre los vencimientos. Yo la alcancé a compartir por aquí. Uno le coloca los números de cédula y él le dice cuáles son los vencimientos. Él es el creador de esa herramienta. Entonces, uno tiene que patrocinar todas estas cosas. Por ejemplo, esta vale 50.000 pesos. Pues ya,
¿Ah? 60 vale, ¿sí? Entonces lo que yo le decía al señor, yo lo que le dije al señor es, ¿cuáles son los ingresos que tiene, digamos, hasta, le dicen, tenía ingresos hasta septiembre y le proyecté los ingresos hasta diciembre, 669 millones de pesos. Entonces, a él le va a afectar la reforma tributaria. Y yo lo coloqué por allí en la renta de trabajo. Él tiene otros ingresos no laborales por venta de leche y tiene unos arrendamientos por 56 millones de pesos. Entonces, lo que hace la herramienta es uno diligenciar todo con los costos, los aportes a salud por asalariado, los aportes, los gastos por arrendamiento, la comisión de la inmobiliaria, por aquí le metí los salarios de la finca, por aquí le metí los pagos de la seguridad social, o sea, todo lo fui proyectando. ¿Sí? ¿Qué es lo que me permite la herramienta? O sea, sacar un informe, y ese fue fácil la reunión con él porque le dije, venga, esto era sin reforma y esto era con reforma. Entonces, miren, las otras rentas exentas, que eran 25%, ahí se ve afectado él porque de 122 que podía llevar el año anterior, ¿cuánto le van a aceptar apenas? 33. 88 millones de pesos de diferencia. Pero de resto, en las rentas de capital no les afecta la reforma tributaria, en las rentas no laborales no les afecta la reforma tributaria. Y él me decía, Andrés, pero mire lo que pasa con el impuesto. O sea, el paso de 588 millones de pesos de renta líquida agravable va a pasar ¿a cuánto? A 676. ¿Por qué? Por los límites del 25%, por el límite del 40%. Y voy a hacer lo que le hice al señor para que no se asustara. Era una reunión virtual. Andrés, ¿pero cuánto es el impuesto? Señor, su impuesto antes eran 174, pero ahorita el próximo año tiene que sacar 205 millones de pesos. Entonces, vía retención de la fuente, en retención de la fuente ya le tenemos 174 millones de pesos. ¿Cuál era el umbral de 174 a 205? Eran 30 millones de pesos. ¿Sí? Andrés, ¿y cómo hago para eso? Señor, si usted me autoriza, yo le hago la retención. Octubre, noviembre, diciembre. 10 millones de pesos en cada año. En cada mes. Entonces, ahí hay algo extraordinario. Ahí dice alguna norma o algo. ¿Puedo decirle al señor que yo le tengo la magia para no pagar impuestos? Ahí lo único era que el señor este año me regañó porque este año tuvo que pagar 40 millones de pesos. O sea, el impuesto le daba 120 menos la retención, tuvo que pagar 40. Me descuidé un poquito en la planeación. ¿Sí? Y lo puse a pagar 40. Entonces, el problema es que tener que sacar los 40 a pagar. Con esta planeación que estamos haciendo, casi que la retención le va a dar el mismo que el impuesto a pagar. ¿Quién se afecta ahí? La empresa o el flujo de carga. Porque veníamos platicando de 13 millones de pesos de retención y vamos a pasar a platicar 23 millones de pesos de retención, pero solamente por octubre, noviembre y ¿qué? Diciembre. Y esto es para poder, cuando yo le presente la declaración de renta, solamente no le dé a pagar nada, él quede contento, ni siquiera me va a decir cuánto va a tener que pagar porque es enviar. Entonces, aquí la planeación tributaria, ya no que, yo digo, el formulario puede con todo, usted le puede meter todo el formulario, es lo malo, que ya esa segmentación por células nos tienen el ojo en la mira. Lo importante es, ¿qué he hecho yo, digamos, como planeación a los socios, a las empresas, a las personas que uno ve, hacer estas reuniones? Yo le he hecho esta misma reunión y decirle, vea, señor, yo no tengo la salvación. Yo no soy el Salvador, no hay Salvador para usted. Usted le está yendo muy bien, usted está ganando, pero tiene que pagar. Hay que pagar. Señores, muchísimas gracias. Perdón, 2 horas ahí. 2 horas me dejaron hablando. No, la memoria las compartimos. También compartimos la grabación. Si no, esto fue gratuito. Esa es la imagen, ahí está toda la norma. El contacto para pero esta herramienta sirve para todo. Para personas naturales. Búsquenlo así, declarando renta 210. Ya, ahí está la página, ya. Declarando renta 210.com.
No, ahí está. Ahí está. Cuando compartí pensó que era esto. Sí. Yo puedo sin y una de las personas también lo puede hacer. No, antes de el mismo, si hay una oportunidad, sería renta laboral, pero las cosas son rentas laborales. Es que para el no, ese es el artículo 47. O sea, son a partir del año de 2016, todos los videos son grabados para todos. Esa determinación de no grabado es porque significa que usted pagó ya impuestos por el dividendo, pero los colocan no grabados. No grabados porque usted pagó impuestos por el dividendo. Pero el socio los va a meter grabados. Pero cuando yo hago la no, Claro, no, porque la tabla es progresiva, hasta 1090 o no hay retención, pero el sitio tiene que pagar impuestos porque 2-3 millones de pesos los meses. Chao. Y bueno, pero que la última que voy a hacer es la mamá claro. Ah, sí, sí, Ah, no, escucha, cosas que se pueden hacer en vez de identificar un pagador de letra, es para descargar el pasivo. Esa transacción adicional.